Buenos días a todos, bienvenidos al Camino de Dios. Les habla el José, director Les Jaín. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550. Saludamos a toda la familia de PAB y le damos las gracias por concedernos este espacio. Y les saludamos a usted, la audiencia que nos escucha fielmente todos los domingos aquí en esta radioemisora. Y para esas personas que están por primera vez sintonizándonos, este es el programa El Camino de Dios que llega de parte del Ministerio, el Árbol de la Vida. Y nosotros nos enfocamos en enseñar el camino de Dios desde la perspectiva nazarena, desde la perspectiva de los primeros discípulos, tomando en cuenta toda la escritura como un texto uniforme cuyo propósito es enviar un mensaje desde el principio hasta el final a la audiencia a la cual se le estaba escribiendo, cuyo mensaje trastoca a futuras generaciones. Estudiamos toda la semana la Sagrada Escritura, tenemos un centro de estudio virtual, dado que por la circunstancia del COVID no nos estamos reuniendo de forma presencial y personas de diferentes partes del mundo se conectan con nosotros y estudiamos la porción de la escritura que nos corresponde cada semana. Tenemos también estudios en la semana, los jueves y también los domingos. Por ejemplo, al finalizar este programa, me estaré preparando para a las 8:45 de la mañana recibir a los estudiantes en el salón virtual y tratar un tema que está relacionado a la Sagrada Escritura, un capítulo de la Escritura. Así que ese es nuestro ministerio, eso es lo que hacemos, nos dedicamos a enseñar, ese es el llamado que el cielo nos ha dado para servir al reino de Dios, para avanzar el mensaje del reino que ha de venir. Y para nosotros es un gusto, un gran honor poder servir y poder llegar a ustedes a través de esta plataforma. Así que hoy nos encontramos en el día 13 del mes de febrero del año 2022. Este equivale al día 12 del mes de Adar Aleph. Adar Aleph es el mes número 12 del calendario hebreo, específicamente el calendario judío conocido como el calendario de Hillel II. Si usted no lo sabía, lo va a conocer ahora. Una vez que se destruye el templo, eh, un grupo de judíos comenzaron a organizar una forma de vida ante la nueva realidad. ¿Cómo podían ellos guardar las leyes de Dios ante la nueva realidad que estaban viviendo? ¿Cómo podían ellos observar el calendario bíblico ante la nueva realidad que estaban viviendo? Y entre ellos, entre esa situación, nace el calendario que tenemos en nuestras manos y se conoce como el calendario de Hillel II. Se ha disputado en el tiempo presente si era realmente este calendario el calendario antiguo, porque obviamente hay ciertas cosas en el calendario que nos llaman muchísimo la atención, como por ejemplo este año, para que la luna pueda guardar relación con el año solar, este año se le añade un mes número 13, pero en ningún lado de la escritura vamos a encontrar que Dios habla de un mes número 13 en caso de suceder tal situación. Y con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, se ha descubierto dentro de esos rollos, y se conoce como los rollos del Mar Muerto porque se descubrieron en unas cuevas en la región circundante al Mar Muerto, cerca del año 1948, si la memoria no me falla, o 47. Y estos rollos que se han analizado, se han verificado, se han eh, podido probar su origen, nos han mostrado cosas muy interesantes que desconocíamos. Por ejemplo, en esos rollos se ha descubierto un calendario que no sabíamos que se existía. Y es un calendario donde las fechas establecidas por Dios están siempre fijadas en su tiempo señalado, no rotan con la luna, o sea, es un calendario que se dirija más bien por el sol, aunque la luna es utilizada para marcar las estaciones del año. Y esto ha llevado a muchos pensar si este era realmente el calendario que se utilizaba en el templo para el tiempo bíblico, cosa de que, y le menciono esto porque la información es sumamente interesante y nos llama muchísimo la atención y nos despierta luz con respecto a ciertas dudas que teníamos con respecto a cuando leemos los escritos nazarenos. Por ejemplo, usted va a encontrar en los evangelios sinópticos, se conoce así para efectos académicos, ¿verdad? Que son los evangelios de Mateo, Mateo, Lucas y Marcos. Usted va a encontrar que el Mesías el Señor Yeshua, está celebrando la Pascua con sus discípulos. Lo que usted conoce como la Cena del Señor
es una cena de Pascua, es el cumplimiento del ordenamiento bíblico de en el día 14 del mes al atardecer, celebrar la Pascua, sacrificar un cordero y comer la Pascua. Y los evangelios sinópticos nos muestran que el Señor estaba con sus discípulos celebrando la Pascua en el tiempo señalado. Sin embargo, cuando vamos al evangelio de Juan, vamos a encontrar que Juan nos dice que el Señor Jesús muere en la Pascua. Y entonces nos lleva a la pregunta, ¿celebró el Señor la Pascua o no la celebró? Lo que usted escúcheme bien, lo que usted conoce hoy como la cena del Señor es una cena de Pascua. Es el cumplimiento del ordenamiento bíblico que se encuentra en Levítico 23. El Señor Yeshua guardó la ley de Dios. Él vino a cumplir el mandato que Dios le dio. Y este asunto de los sinópticos y Juan, que ha llevado al mundo académico a romperse la cabeza, ¿verdad? De cómo es posible que Juan presente al Señor Yeshua celebrando, mejor dicho, cenando el día antes de la Pascua, y los sinópticos, mejor dicho, celebrando la Pascua fuera de fecha, y los sinópticos presenten al Señor celebrando la Pascua en la fecha. Y algunos han llegado a la conclusión de que de seguro Juan está estableciendo la crónica de la vida del Señor basado en un calendario diferente al que los sinópticos siguieron. O sea, el Mesías celebró la Pascua de acuerdo al calendario correcto y murió en la Pascua de acuerdo al calendario de los pecadores. Y esto es importante porque Juan es el que va a presentar dentro de su narración cómo Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado, el Cordero que va a ser sacrificado por causa de los pecadores. Y le traigo ¿verdad? Esta introducción porque estamos hablando de calendarios y cuando nos escucha a nosotros hablar de la fecha de acuerdo al calendario Giles II es para que usted pueda entender dónde nos encontramos dentro de los ciclos del tiempo de acuerdo al mundo judío. Y con ellos, obviamente, semana tras semana leemos una porción de la Sagrada Escritura basado en el estudio programado de Moisés año tras año. Nosotros estudiamos, vuelvo y repito, la Sagrada Escritura de principio a fin. No nos concentramos solamente en lo que se llama el Nuevo Testamento, porque sabemos que los discípulos del Señor, las cosas que hablaron, su gran mayoría tienen su origen en las cosas que habló Moisés y están escritos también en los profetas. Y si esas cosas no las conocemos, podríamos hacer una mala interpretación de la escritura o podríamos inventar algo que los discípulos no enseñaron. Y por eso es que nosotros estamos haciendo esa labor responsable y toda persona que desea educarse con respecto al conocimiento bíblico, pues debe hacer lo mismo, debe tomar en consideración el libro en su totalidad. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han escuchado en el capítulo de Lucas donde habla capítulo 10 de Lucas, donde el Señor envía a sus discípulos a hacer una misión, ellos regresan y dicen que los demonios se les sujetan, sanan a las personas, y el Señor le dice, yo vi al Satán caer del cielo. Y ese versículo aislado que dice, yo vi al Satán caer del cielo, se utiliza para traer una doctrina de la expulsión del cielo, de la caída de Satanás, y se enseña cómo el diablo cayó antes de la creación del mundo, una guerra celestial y todas estas cosas que nos inventamos los seres humanos cuando no encontramos las respuestas claras en la revelación bíblica. Y utilizan Isaías 14 para sostener esa doctrina, y también Ezequiel 28 también lo utilizan para ello. Sin embargo, cuando hacemos un uso responsable de la escritura y miramos los textos, nos damos cuenta que esas cosas no están relacionadas. En el caso de Lucas 10, por ejemplo, cuando el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo vi al Satán caer del cielo, él está diciendo eso en el sentido de cómo estas personas a quienes estos discípulos estaban ministrando y estaban liberando de los demonios, los espíritus malignos, el pensamiento antiguo, y estaban llevándole el mensaje de arrepentimiento, el acusador que está en los cielos acusando, de acuerdo al mundo bíblico, a los pecadores, lo expulsan del cielo porque ya no tiene autoridad para acusar. ¿Okay? Y esa es la idea cuando el maestro Azar dice, yo vi el Satán caer del cielo. Y un ejemplo de esa idea de cómo Satán es visto en el mundo bíblico como un acusador
es el capítulo 3 de Zacarías, donde está el Yehoshua ben Josadak, que es el sumo sacerdote de ese tiempo, en la visión que ve el profeta Zacarías, siendo presentado en el tribunal celestial donde está el Satán acusándolo y está el ángel del Eterno defendiéndolo ante el juez supremo. O sea, es sumamente necesario estudiar la Biblia en su totalidad para poder ver cómo los autores veían los documentos. Usted lee, por ejemplo, Isaías 14, y el tema de Isaías 14 es el rey de Babilonia, que se engrandeció tanto, Nabucodonosor se engrandeció tanto, que pensaba que él podía tener el mismo estatus que Dios en grandeza. Y el Eterno, a través del profeta Isaías, sentencia que él sería puesto en vergüenza, su reino sería humillado, y lo que él pensaba que era, no era. Y la historia está ahí para mostrar cómo el reino de Babilonia desapareció y Nabucodonosor también pereció con ellos. Igual sucede con el asunto de Ezequiel 28, donde se habla del rey de Tiro, y se utiliza la figura del rey de Tiro para, de cierta forma, relacionar su actitud o carácter con el Adán primordial, como era un hombre que tenía una posición dentro de su creación la profanó. Y esto porque vemos las piedras que utiliza Ezequiel dentro de la narración para, de cierta forma, relacionarlo con el oficio del sumo sacerdote, y eso nos lleva a la porción que estudiamos el día de ayer. La porción que estudiamos el día de ayer se titula Tetzabé. Tetzabé se encuentra en Éxodo 27:20 y termina en el 30:10. Y el tema primordial de esa porción es la elección de Aarón y sus hijos para el oficio del sumo sacerdocio. O sea, Dios, quien es el que escoge, y Pablo de Tarso habla sobre eso, a unos rechaza y a otros escoge. Esos temas básicos en toda la escritura, y cosas que no podemos entender, como dice Pablo de Tarso, quién es el humano para disputar con Dios cuando enjuició al faraón y tuvo misericordia de otros, pues misterios divinos. Y en este capítulo 28 de esta porción se habla de la elección de los hijos de Aarón para la función del sumo sacerdocio, donde a Moisés se le dice que se le deben construir o crear o coser unas vestiduras sagradas que al usarla tendría sobre sí honra y esplendor. Entre las dos cosas interesantes de estas vestiduras de Aarón está la corona que habría de usar en la cabeza, que tenía un escrito Kadosh le, Kadosh le Yud Hei Vav Hei, o le Yahvé. Le es para, en otras palabras, santo para Dios. Kadosh le Adonai, diríamos nosotros en hebreo para no pronunciar el nombre sagrado. Kadosh le Adonai. Y en español es santo para Dios, o santo para el Eterno, o para Yud Hei Vav Hei, o Yahweh. Y esto porque esta placa, mejor dicho, esta corona, expresaría la función que tendría el sacerdote ante el pueblo de Israel. El sacerdote es un hombre separado de entre el pueblo, cuya responsabilidad es mucho más grande que la de cualquier israelita en toda la tierra de Israel en ese entonces. También el sacerdote tenía una placa en el pecho que le llamaban el pectoral del juicio, Hoshem Mishpat. Y el pectoral del juicio tenía consigo 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y esto es bien importante, estas 12 piedras, porque cuando miramos Ezequiel capítulo 28, vemos que se habla del rey de Tiro como tener vestiduras de 10 piedras, Y los que han estudiado ese texto dicen que Ezequiel está utilizando al rey de Tiro como una figura representativa de lo que era Adán al principio, un sacerdote rey. Es donde viene la idea de Melquisedec. ¿Ok? Y en el caso del sacerdote Aarón, que habría de vestirse con estas vestiduras, este pectoral del juicio cargaría sobre él la responsabilidad de representar a Israel ante Dios. O sea, miren qué interesante.
Con la corona que dice Kadosh le Adonai o Kadosh para Dios, santo para Dios, el sumo sacerdote ante el pueblo representaría a Dios. Y con la placa en el pecho, el pectoral del juicio, el sumo sacerdote representaría ante Dios al pueblo de Israel. O sea que el juicio o la conducta o la forma de vida de Israel está bajo la responsabilidad del sumo sacerdote. Esto es bien interesante porque esto es una sombra del Mesías. Está apuntando indirectamente al oficio que tendría luego el Mesías cuando haga su aparición en el mundo. Porque usted va a encontrar en los escritos nazarenos que el Mesías se le llama Ben Elohim, hijo de Dios. Y también se le llama Ben Adam, hijo de la humanidad o hijo del hombre. Y la palabra Adam se puede traducir de ambas formas, humanidad, humano o hombre. ¿Okay? Y muchos se inclinan a la interpretación de hijo de la humanidad o hijo del humano, porque otra palabra para hombre es la palabra ish, que se traduce también como varón. Entonces, esto es interesante porque si el sumo sacerdote con la corona está representando a Dios y con la placa del pecho está representando a Israel, nos habla directamente sobre la idea del Mesías. El Mesías representa ante el mundo a Dios, por eso es llamado Hijo de Dios. Y usted va a encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que él dice, el que me ve a mí ha visto al Padre. Y como dice Pablo Tarso, él es la imagen del Dios invisible en la carta a los Colosenses. Y también vas a ver que el Mesías también es llamado Ben Adam, hijo del humano o hijo del hombre, porque ante Dios el Mesías representa a la humanidad. Y por eso es que usted va a encontrar que en la doctrina nazarena, la doctrina de los primeros discípulos, se va a hablar del Mesías como el hombre que en él se perfecciona el pecado del humano. O sea, en él, el humano ha sido librado, el humano que cree en él, ha sido librado del juicio divino. Y es interesante porque el sumo sacerdote utilizaba un pectoral que se llamaba el Hoshem Mishpat. Y muchos han preguntado por qué se llama Hoshem Mishpat, el pectoral del juicio. Si tiene el nombre de las 12 tribus en el pectoral. Y obviamente porque el sumo sacerdote tiene la responsabilidad de representar en el juicio al pueblo de Israel y efectuar el oficio que le corresponde para esos fines. En esta porción se habla de esta figura, que es muy interesante, y a la misma vez nos habla de las responsabilidades que tendría este sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía, y recuerden que la Biblia está escrita en un mundo bien diferente al nuestro, con una mentalidad bien diferente a la nuestra, que debemos nosotros conocerla para poder hacer una buena interpretación del texto. Ese es uno de los grandes errores que hemos cometido a lo largo de los años. Queremos coger lo que conocemos y llevarlo a la Biblia. En tiempo reciente, por ejemplo, estaba diciendo a nuestros amigos del Centro de Estudio Virtual que usted no puede, usted si estudia una profesión, no puede llevar su profesión a la Biblia. O sea, si usted estudió psicología, usted no puede llevar su conocimiento psicológico a la Biblia porque los autores del libro no utilizaron el conocimiento psicológico para escribir lo que escribieron. Lo que los autores utilizaron para escribir lo que escribieron es primeramente la inspiración divina, la inspiración de Dios sobre ellos, y segundo, el mundo que les rodeaba, el conocimiento que ellos, las cosas que estaban a su alrededor. Por ejemplo, en esta porción se va a hablar de las vestiduras del sacerdote y entre ellas está una especie de calzoncillo, por decirlo así en términos modernos, que el sacerdote debía tener siempre cuando fuera a entrar al tabernáculo, porque Dios le prohibía terminantemente al sacerdote estar desnudo en la casa sagrada. Y usted diría, pero eso es lógico, ¿como quién va a servir en un templo desnudo? Amigos, el mundo que rodeaba el antiguo Israel tenían sacerdotes también y tenían también templos. Y en muchos de ellos, los sacerdotes, cuando iban a los espacios más sagrados, se desnudaban y hacían los servicios desnudos. Por eso vas a encontrar que Dios le prohíbe al sacerdote de Israel a imitar esa práctica. Y es sumamente, vuelvo y repito, sumamente importante conocer el trasfondo histórico-cultural de la narración para poder entonces entender bien lo que se está hablando. Si no, haríamos una interpretación incorrecta y, vuelvo y repito, usted no debería llevar su profesión a la lectura bíblica
porque usted está llevando un conocimiento moderno al conocimiento del mundo antiguo. Y eso le va a traer el problema, va a ser una mala exégesis de la escritura, una mala interpretación y va a conducir a otros a error. Así que es sumamente importante estudiar de esta forma la Sagrada Escritura. Y volvemos a lo mismo, el sumo sacerdote era el representante del pueblo ante Dios y a la misma vez representaba a Dios ante el pueblo. Tenía una responsabilidad muy grande en lo que respecta al oficio del sacerdocio y la escritura nos muestra con el pasar del tiempo que estos hombres elegidos para esa función no pudieron cumplir a perfección su oficio. Y incluso vamos a encontrar en profetas como Malaquías, que en hebreo se llama Malají, entre otros, de cómo el oficio del sacerdocio en Israel se había profanado y habían desviado la función. La monarquía, o mejor dicho, el rey y el sacerdote eran los dos ungidos más importantes o los dos árboles más importantes para la nación, porque estos tenían el deber de mantener al pueblo de Israel alumbrado con el camino de Dios. Ellos eran los modelos que representaban lo que es la vida que Dios le agrada. Recordemos que los antiguos no tenían acceso a libros como nosotros hoy, o sea, ellos no podían ir a cualquier librería a comprar la Biblia para leerla. Ellos dependían de las personas que tenían los rollos, que conocían el idioma. No todos los seres humanos sabían leer y escribir. Eso es muy importante. En una clase que hace unos años que cogí con un profesor de Israel, nos mencionaba de cómo en la época del Segundo Templo apenas el 5% de la población sabía leer y escribir. Y eso es bien interesante en la época del Segundo Templo. O sea, que estamos hablando de un mundo bien diferente al nuestro y tenemos que conocer ese mundo. Por eso es que ellos dependían de escuchar. Te va a encontrar que todo el tiempo se habla de la escritura, oír la palabra, oír la palabra. Y usted diría, pero yo puedo leerla, ¿por qué tengo que oírla? La fe viene por el oír, pero si yo puedo leer la palabra y la fe puede venir igual, pensando en el término paulino. Y es que en el tiempo que Pablo está diciendo esas palabras, por ejemplo, no existía esa facilidad de poder tener acceso a los rollos o a los pergaminos y poder leerlos como hacemos hoy en día en nuestras Biblias, que está recopilado toda la escritura. Por eso es que cuando conocemos esto, vemos a este individuo de Etiopía que está en el relato del libro de los Hechos, leyendo el rollo de Isaías. Los que conocen el trasfondo histórico-cultural del Segundo Templo sabe que esta persona tenía que ser una persona muy, muy, muy conocida o de mucha autoridad en ese tiempo, porque no cualquier persona podía tener un rollo sagrado y caminar por ahí con él. Entonces, esto me lleva a aprovechar el estudio de ayer y la lectura de ayer para exhortarlos a ustedes a que usted, ¿verdad?, tenga si usted desea conocer la Biblia como lo conocían sus autores y de cierta forma se siente fatigado ya de cómo se ha utilizado la escritura para filosofar sobre ella o atacar emocionalmente al ser humano para traer una reacción emocional y no una convicción de las cosas que están siendo enseñadas, debe hacer el esfuerzo de tomar otra vez el libro sagrado y comenzar a leerlo. Algunos me preguntan, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Mire, ciertamente se ha probado que Reina Valera 1960 tiene muchos problemas de traducción. Incluso se ha probado que hay muchos versículos que no aparecen en los manuscritos más antiguos, sino que fueron añadidos mucho tiempo después. Y gracias le damos al Todopoderoso por estas personas que tienen compromiso con el llamado divino, que han reconocido esto y han hecho correcciones. Y hay versiones modernas que respetan los manuscritos, no los alteran. Hay muchas versiones modernas que sí los alteran, pero hay versiones modernas que respetan los manuscritos antiguos y han corregido esos errores. Y todas las Biblias son buenas siempre y cuando usted haga una comparación de la lectura y entienda, amigo que me está escuchando, que es una traducción. Si usted leyese el hebreo o llega a leer el griego, usted se sorprendería el trabajo que hay que hacer para traducir. Y se lo digo porque yo tuve un año de estudio del hebreo y cuando llegamos a la parte de traducir del hebreo al inglés, porque la clase era en inglés, es bien dificultuoso.
porque y yo no soy experto en las reglas gramáticas, eso no es mi área de estudio, ni fui muy bueno en la escuela en eso, pero sí le puedo decir que cuando vamos a traducir, hay cosas en el manuscrito, en el idioma que se escribió, mejor dicho, hay cosas que nosotros incluimos en la traducción que en el manuscrito no están y tenemos que hacerlo para darle sentido a la oración. Si no, sería eh, difícil hacer la traducción. Por ejemplo, David casa. David casa en hebreo es Bet David. Bet David. Y si yo fuera a traducir directamente eso del hebreo al español, sería casa David. Casa David. Sin embargo, cuando tú lees el manuscrito, el texto no está diciendo casa David. El texto lo que está diciendo es la casa de David. Y mire lo que tuve que incluir, la A y D. Eso no se encuentra en el manuscrito. Así que cuando hablamos de traducciones, ¿cuál es la mejor traducción? Todas las traducciones son buenas, siempre y cuando reconozcamos que ya se ha podido probar que ciertos textos no aparecen en los manuscritos más antiguos. Por ejemplo, en el caso de Primera de Juan, capítulo 5, donde habla de estos tres son los que dan testigos, dan testimonio. El versículo 7, el versículo 8 dice el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Usted va a encontrar que en Reina Valera también incluye el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya se ha probado dentro del mundo cristiano que conoce los idiomas y han estudiado los manuscritos más antiguos, que ese versículo no se encuentra en el manuscrito más antiguo, que fue añadido después. Y por eso es que le digo que hay muchas versiones buenas que solamente tenemos que entender que son traducciones. Y la lectura del mismo nos va a ayudar. La primera pregunta que tengo que hacerle, usted diría, de cierta forma yo veo que este programa es un poco un programa diferente a lo normal, porque siempre acostumbramos a dar dentro del comentario, hacer un mensaje, dar un mensaje de exhortación a las personas que están escuchándonos. Pero hoy estamos haciendo algo un poquito diferente y es porque estamos viviendo, amigos, en unos tiempos donde las personas están siendo bombardeadas por información que en su gran mayoría es dudosa. Y tenemos que aprender a diferenciar entre la verdad y la mentira. Y el libro sagrado, que nosotros llamamos el libro sagrado, la Biblia, nos ayuda, nos da mucha información que nos ayuda a nosotros a poder entender la intención de sus autores. Pero si nosotros no hacemos el ejercicio de leerla y dependemos absolutamente de alguien que nos lea y nos explique lo que estamos leyendo, podríamos, por error, caer en las manos de personas que mal utilizan el texto para, para hablar de su conocimiento moderno y justificar su pensamiento. Y no es así. No es así. Sí. La historia está ahí para mostrarnos cómo se ha utilizado la escritura para cometer crímenes atroces, bajo la premisa de que Dios ordenó eso en la Biblia. Y no es así. Tenemos que entender la Biblia desde la perspectiva de sus autores, el mundo que ellos vivieron, que es un mundo bien diferente al nuestro, una forma de cultura bien diferente a la nuestra. Si nosotros no hacemos eso, vamos a entonces seguir perpetuando los errores del pasado, como por ejemplo, si la Biblia habla de los esclavos y al Dios le permite al pueblo de Israel tener esclavos, como se lee en Éxodo 21, pues entonces en el tiempo presente podemos continuar teniendo esclavos porque eso está aceptado en la Biblia. Y eso es una forma irresponsable, amigos, de utilizar la escritura. Tenemos que entender que cuando estas cosas fueron reveladas a su audiencia, que vivía en un mundo diferente al nuestro. Y en un programa anterior estuve aquí hablando con ustedes de cómo cuando Dios le da ese permiso a Israel de tener esclavos, tenemos que mirar las razones por las cuales se le da el permiso y comparar el trato que se les va a dar a ese esclavo en comparación a cómo se le daba el trato a los esclavos en otras naciones. Y en este programa, el que estuve con ustedes hablando ese día, les mencionaba que en esa lectura se le habla de unos derechos que se le da a ese individuo que está siendo esclavizado por razones que pues, se podrían tocar en detalles dependiendo de la situación.
Y tanto es así que esa persona podría hasta decir, mi amo es muy bueno conmigo, yo me quiero quedar con él para siempre. Óigame, vamos a la historia y vamos a ver cómo se trataban a los esclavos en el mundo antiguo y cómo si generalmente los esclavos querían vivir para siempre con sus amos. O sea, Dios le está dando a Israel, dentro del mundo que ellos les rodean, una serie de leyes que los va a llevar a ellos a actuar de forma diferente en comparación a otras naciones. Y si nosotros no conocemos esas cosas, podríamos ser podemos de forma irresponsable decir, ves que Dios permite la esclavitud, así que yo puedo tener esclavos. Por eso es que, vuelvo y repito, la Biblia tiene que ser leída teniendo en cuenta la mentalidad de sus autores y el mundo que les rodeaba. Si nosotros no conocemos eso, vamos a tener problemas. Incluso en tiempos presentes, yo he visto con mis ojos cómo se trata de quitar a una mujer que está enseñando la palabra de Dios en una congregación porque Pablo dijo que la mujer calla y no debe enseñar. Basado en ese texto, sin tomar en consideración dónde está escrito ese documento, o sea, en qué libros, en qué carta se encuentra, quién es la audiencia, cómo era el mundo cultural de esa audiencia, qué se hacía allí y por qué Pablo toma esa decisión. Si eso no se toma en consideración, entonces pensaríamos que Dios no quiere que la mujer diga una sola palabra en la iglesia y que ellas no enseñen la palabra de Dios. Y eso es ser irresponsable en la utilización de la escritura si nosotros no entendemos el trasfondo. Bueno, son las 8 de la mañana. Esto ha sido un programa especial, pero Dios sabrá por qué tenemos que hablar de estas cosas. Yo les invito el próximo domingo a sintonizarnos nuevamente, donde estaremos hablando estas cosas y muchas más de las que se encuentran en la Sagrada Escritura. Para mí es un gran honor estar con ustedes. Les habló el More Joseph. Muchos me conocen como el More Joseph. Mi nombre es José Otero. Soy el director Lex Jaim y para mí ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Así que nos vemos en la próxima semana. Que el Eterno les conceda una hermosa semana. Shalom.